Qué ingenuo era yo. We were not Christian then. ¿Again? Ok. We were not Christian then. En aquel entonces nosotros aún no éramos cristianos. After years of unresolved issues Después de años de conflictos no resueltos and self-centered living, y de una vida egoísta y arrogante, our marriage was a disaster. nuestro matrimonio era un desastre. So we began the paperwork for divorce Así que empezamos a hacer los trámites para el divorcio. to end 28 years of marriage. En aquel momento, para darle fin a un matrimonio de 28 años. In the same year, on May 17th, 1993, Ese mismo año, el 17 de mayo de 1993, and our son Christopher came home nuestro hijo Christopher nos visitó en casa. after his first year in the dental school. Era una visita después de haber concluido su primer año en la facultad de odontología. He made an announcement, Llegó a la casa y nos hizo un anuncio. I am gay. Papá, mamá, soy homosexual. Since our marriage was hopeless, Ya que nuestro matrimonio no tenía esperanza, so I did not work with my wife to face this enormous challenge. no teníamos la fortaleza ni la unidad con mi esposa para enfrentar este grande desafío. Not only did I not comfort her, No solamente que no fui el esposo que la fortaleció y la consoló por la noticia, I also blamed her that she made our son gay. por el contrario, lo que yo hice fue mortificarla y culpabilizarla diciéndole, esto es culpa tuya. Christopher's declaration affirmed my belief. Christopher's declaration affirmed my belief. La situación de Christopher, la declaración de Christopher afirmó algo que yo creía. That we should all go our separate ways. Y dije, es un hecho, más con esto debemos de separarnos y que cada quien viva su propia vida. Let him be, because there's nothing I can do. Que así sea, porque yo no puedo hacer nada al respecto. Besides, isn't it more important to be happy? Así que de todas maneras lo más importante es uno estar bien. But my wife responded quite differently. Pero mi esposa reaccionó de manera muy diferente. You will never think that three simple words, Nunca nadie se imaginaría que 3 simples palabras, I am gay, could cause Soy- so much pain. yo soy homosexual, que esto pudiera causar tanto dolor. I actually thought I could threaten Christopher with the ultimatum. Y lo que traté de hacer es darle un ultimátum, To choose the family or choose homosexuality. haciéndole una amenaza, o escoges la familia o escoges la homosexualidad. But Christopher already bought into the lie. Pero lo que sí pasaba es que Christopher, él creía que él había nacido siendo homosexual, That he couldn't change. que él no podía cambiar, That he was born gay. que él había nacido así. So he said, Y entonces él dijo, if you cannot accept me, I have no other choice but to leave. si ustedes no me pueden aceptar, no tengo otra opción más que irme. Without any hesitation, Sin ningún titubear ni un dudar, Christopher picked up his bags and left. Christopher tomó sus maletas y se fue. Nothing can describe how I felt at that moment. Nada puede describir cómo yo me sentía en ese momento. It was worse than receiving news of his death. Era peor que aún que hubiera podido escuchar la noticia que él había muerto. He could have cut me with a knife
and it would have hurt less. Él me hubiera podido cortar en pedacitos con un cuchillo y creo que hubiera dolido menos. In my mind, Christopher was closest to me. En mi mente, Christopher era quien estaba más apegado a mí, más cercano a mí. And my last ray of hope. Y él era el último rayo, mi último rayo de esperanza. Had also betrayed me. Pero él también me había traicionado. I was at the end of my rope. Se me había acabado mi mundo. As my world fell apart around me. Era como si las piezas iban cayendo alrededor mío. So I determined to do the unthinkable. Y entonces estuve pensando en lo impensable. I was going to end my life. Estaba dispuesta a terminar con mi propia vida. Even though I was not a Christian at that time. En ese tiempo yo no era una cristiana. I felt the need to meet with the minister. Y aún así, algo me guió para ir a conversar con un ministro, un pastor. Who gave me a pamphlet on homosexuality. Y él me dio un panfleto acerca de la homosexualidad. Then I left home. Y luego me fui de casa. I bought a one-way Amtrak ticket to Louisville. Compré un tiquete de tren de una sola vía hacia Louisville, en Kentucky. Where I planned to say goodbye to Christopher for the last time. Mi plan era despedirme de Christopher por última vez. Before ending it all. Después de eso, todo terminaría. With only my purse and the pamphlet from the minister. Solo me fui con mi cartera y el panfleto que había recibido de parte del ministro. I bought on the train to Louisville. Me abordé el tren hacia Louisville, Thinking that death was the only answer to all my problems. pensando que esa era la única respuesta a todos mis problemas. Never been much of a reader. Nunca fui una asidua lectora. On the train, I began to read the pamphlet. Sin embargo, durante la travesía en el tren, empecé a leer este panfleto Which explained the plan of salvation. que explicaba claramente el plan de salvación, That all of us are sinners. que todos somos pecadores, Yet God still loves us in spite of our sin. pero que Dios, aún a pesar de nuestros pecados, Dios nos ama. God opened the eyes of my heart. Dios abrió los ojos de mi corazón. And I realized that just as God loves me, I could love Christopher. Y me di cuenta que de la manera que Dios me amaba a mí tal como era, yo podría entonces amar a Christopher, In spite of him living as a gay man. aun cuando él vivía como un homosexual. After arriving in Louisville, Luego que arribé a la ciudad de Louisville, en Kentucky, I called a number from the back of the pamphlet llamé a un teléfono que estaba al reverso de este panfleto and was connected to a Christian lady in Louisville. y me conectaron con una señora cristiana en la ciudad de Louisville. Who began to disciple me. Ella me empezó a discipular. For 6 weeks, I immersed myself into the Bible. Durante 6 semanas estuve inmersa en la Biblia, lectura de la Biblia. And felt as if I couldn't soak up enough. I felt as if I couldn't soak up enough. Y sentía como que no podía absorber lo suficiente, quería más. You see, I went to Louisville Y ustedes saben, es que me fui a este lugar, a Louisville, expecting to end my life. esperando terminar con mi vida. In reality, I did. ¿Y saben? En realidad así fue. One of my favorite verses today is Galatians 2:20. Uno de mis versículos favoritos está en Gálatas 2:20. I have been crucified with Christ, and I no longer live. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, But Christ lives in me. sino que Cristo
vive en mí. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, Y lo que vivo en la carne, lo vivo por la fe en Cristo Jesús, who loved me and gave himself for me. quien me ama y se dio a sí mismo por mí. After 6 weeks, I got a phone call from the lady. Después de 6 semanas, una señora me llama. She was very, very excited and happy. Una señora muy contenta, muy emocionada. She said, your wife has surrendered her life to Jesus Christ. Y me dice, tu esposa ha rendido su vida plenamente a Jesucristo. She has been saved. Ahora es salva. I was not very pleased. Ay, I was not very pleased. ay, no, dije yo. And I told her, this is not a good news. Y yo le dije a ella, ¿y usted cree que esas son buenas noticias para mí? This is my worst nightmare. Esa era la peor de mis pesadillas. Because from now on, God is going to be on her side. Ahora hasta Dios va a estar del lado de ella, dije yo. But what I realized that her transformation was not a Sunday only change. Pero pronto me di cuenta que la transformación de la que esa señora me hablaba no era simplemente una emoción o un cambio breve, dominical. Actually affected every aspect of her life. Ese cambio de la que la señora me hablaba en realidad afectó cada una de las áreas de la vida de mi esposa. What she had was not religion. Lo que ella ahora tenía, yo supe, esto no es una religión. What she had was an intimate relationship with Jesus Christ. Lo que mi esposa estaba desarrollando era una íntima, genuina relación con nuestro Señor Jesucristo. Little did I know God was also working on me. Pronto me di cuenta de que Dios también estaba obrando en mí. So I went to church with her. Así es que fui con ella a la iglesia. And a friend of ours invited us to a Bible study called the BSF, Bible Study Fellowship. Así que un amigo en común nos invitó a uno de esos estudios bíblicos, Where we grow deeper into the understanding of and love for God and His Word. y a través de esos estudios bíblicos profundizamos nuestra relación con Dios y profundizamos nuestro conocimiento de la palabra de Dios. It was well studied the Bible that I also give myself to Jesus Christ. Y fue en uno de esos estudios bíblicos, precisamente, estudiando la Biblia, en uno de esas noches que yo también le entregué mi vida a mi Señor Jesucristo. God became the glue to keep our marriage together. Y Dios empezó a unir las piezas de aquel matrimonio roto, lo empezó a restaurar. By drawing both of us to Himself. ¿Y cómo lo hizo Dios? Pues el método de Dios fue acercándola a ella a Él y a mí también a Él. Así nos fuimos uniendo el uno al otro. This was God's way for preparing us Esta era la forma de Dios de prepararnos for the difficult years ahead. para los difíciles años que se nos venían adelante. As Christopher headed deeper and deeper into the world of homosexuality. A medida esos años difíciles, me refiero a los años en que nuestro hijo Christopher se iba hundiendo más y más profundamente en el mundo oscuro de la homosexualidad. From my childhood years, I was just like most other Chinese American kids. En mis años en mi niñez, yo era como cualquier hijo de chinos, inmigrantes. Obey your parents. Obediente a sus papás, Do well in school. a sacar las mejores notas en la escuela,
And of course, practice piano. Y también tenés que aprender piano, muchachito, el piano. I never fit in with the other American boys. Nunca encajé en el mundo de los niños norteamericanos. I looked different, I acted different, and I had different interests. Así es que yo lucía diferente, actuaba diferente y tenía otros intereses. God had given me the gifts of music, of sensitivity. Dios me dio el don de la sensibilidad, especialmente en el área musical. And Satan cannot take away those God-given gifts. Y Satanás no puede robarnos los dones que Dios nos ha dado. But he can twist the perception of them. Pero Él puede sí distorsionar nuestra percepción de esos dones. And from a young age, I was viewed and ridiculed as being effeminate. Y desde pequeño a mí me veían y me trataban como un niño afeminado. The first time I remember having these attractions was when I was 9 years old. Y la primera vez que recuerdo que tuve alguna atracción por el mismo sexo fue a la edad de 9 años. After I came across pornography at a friend's house. Y eso fue como resultado de haber visto pornografía en la casa de un amigo. At that young age, I was confused and afraid of those feelings. A esa corta edad, 9 años, yo tuve mucho miedo, me asustó bastante y me confundió esos impulsos que estaba sintiendo. Without any parental guidance on sexuality, those magazines gave me a distorted view of sex. Sin ninguna enseñanza o preparación previa acerca de la sexualidad. Sin ninguna. Uno, dos. Sin ninguna preparación o enseñanza previa acerca de la sexualidad, el contacto con esa pornografía empezó a darme una visión distorsionada de la sexualidad. And those magazines soon became my master. Y esas revistas pronto se convirtieron en mi amo, en mi señor. Unfortunately, pornography has become the master of many men and women. Desafortunadamente, la pornografía es hoy día el amo y señor de muchos hombres y de muchas mujeres también. And there is an epidemic in our churches today, worldwide. Y déjeme decirles, es una epidemia no solo en el mundo, sino también dentro de la iglesia, en todo el mundo. And that epidemic is pornography. Y esa epidemia tiene un nombre, pornografía. This weekend, I spoke to women. It was my first time that I did a women's conference. Por cierto, esta semana fue mi primerísima conferencia exclusivamente para mujeres. But But I see some men here today. Pero qué bueno ver a los caballeros que asistieron esta noche. So if you will allow me, I want to speak to men for just a moment. Y si me dan permiso las señoras organizadoras, le voy a hablar directamente a los hombres por un momento. Man to man. De hombre a hombres. So ladies, you could listen in, but I'm not speaking to you. I'm mostly speaking to men. Así es que, señoras, tápese los oídos. Esto va para los hombres. I pray that we men will be a generation that pursues holiness. Créanme, yo oro, le pido a Dios que esta generación de hombres sea una generación que de verdad busque una verdadera relación con Dios. The reality is, we are men. La realidad es, somos hombres, sí. And we all struggle with sexual sins, sexual temptations. Y nosotros como hombres luchamos a diario con tentaciones sexuales. Todos tenemos esta lucha, estos desafíos en el área sexual. And I know I don't have to ask. I know that there are some men who look at pornography and struggle with pornography and lust. Y yo sé, lo sé muy bien, hombres, aún dentro de la iglesia,
ven pornografía, son asiduos visitantes de sitios pornográficos. And I hope that today might be the day of a new chapter. Y yo oro y espero que tú, con la ayuda de Dios, marques la fecha de hoy como el inicio de un nuevo capítulo en tu vida. A new chapter in your life where you say no to sexual temptation and no to pornography and say yes to the holiness of God. Que este sea un parteaguas, que este sea un punto de partida nuevo para que podamos decirle no a esa tentación sexual y que podamos ir en consecución de la santidad que Dios pide de cada uno de nosotros. And that consists of two things. Y eso consiste en dos aspectos. First, you must admit you can't do it. Y en primer lugar, paso uno, ¿qué tengo que hacer? Debo admitir, no puedo. But in the power of the Holy Spirit and in Christ's name, you can. Pero también admitir, pero en el poder del Espíritu de Dios y por el poder de Cristo que actúa en nosotros, sí puedo. But the second thing is you cannot do it alone. Y el segundo aspecto es, la segunda parte del proceso es, si voy a superar esto, no lo podré hacer solo o por mí mismo nada más. Satan's best weapon is isolation. Una de las mejores armas de Satanás es el aislamiento. He is fooling us men into thinking I can do this on my own. Él ha engañado a miles de hombres y haciéndoles creer y declarando, voy a superar esto yo solo. He is fooling us men into thinking I don't need help from another man. I don't need help from the church. Satanás nos engaña diciendo y que nosotros admitamos y digamos, voy a superar esto solo. Yo no necesito contárselo a otro hombre, mucho menos tratar esto en la iglesia. No. That's a lie from the pit of hell. Esa mentira fue fraguada en lo más profundo del infierno, hermanos. Men, we need other men to walk with. Nosotros como hombres necesitamos caminar este camino en compañía de otros hombres. Men, we need the church to strengthen us. Y hombres, también nosotros necesitamos a la comunidad de la iglesia para que nos fortalezca. We are in spiritual battle. Estamos en una guerra y esta guerra es una guerra espiritual. And a war is never won with one soldier. Y no se sabe de ninguna guerra en la historia que haya sido ganada por un solo soldado. A war is won with an army. Las guerras, como todos lo sabemos, se ganan con un ejército. So the question is this evening, men, will you enlist in God's army or will you try to fight your own battles? Así es que la pregunta es, hombre de Dios que querés pelear esta guerra de verdad, ¿te vas a enlistar en el ejército de Dios o vas a vivir con la esperanza de que solo lo vas a lograr? How many soldiers do I have here tonight? ¿Cuántos hombres quieren meterse a ese ejército esta noche? Amen? Amén. So unfortunately for me, with pornography fueling my attractions, para mí fue duro. La pornografía era el combustible a mis atracciones. I had my first encounter when I was 16 years old. Say it again. First encounter when I was 16. Mi primer encuentro físico homosexual fue a la edad de 16 años. But I kept my feelings hidden through high school, college, even the Marine Corps reserves. Pero yo mantuve el secreto. Lo mantuve solo para mí durante todos los años de bachillerato, el primero de universidad. Aún pasé por la Marina, por los cuerpos de Marina de Estados Unidos, y ahí era un secreto todavía. Then when I moved to Louisville to pursue my doctorate in dentistry, I no longer kept it a secret and I came out of the closet. Así que después de este tiempo en la Marina, fui a Louisville, Kentucky, a estudiar en la Facultad de Odontología de la universidad. Pasó un año y después de ese año yo decidí salir del closet. While in dental school, I spent most of my free time in the gay clubs. En esos dos primeros semestres de mis estudios universitarios, pasaba la mayoría de mi tiempo libre en clubes, en tabernas exclusivas para homosexuales. And I went from relationship to relationship to relationship. Y empecé a ir de manera promiscua, de relación a relación, Seeking intimacy and happiness. buscando
la llenura, creyendo que eso era felicidad. which I found temporarily. Y sí, no lo nego, me sentía feliz, pero demasiado temporalmente. But I was still unfulfilled and unsatisfied. Pero ese sentimiento de vacío y de insatisfacción, ese sí era permanente. So I began experimenting with drugs. Así es que quise darle una ayudadita a ese proceso metiéndome a las drogas. Now, not all gays and lesbians do drugs or are promiscuous. Y déjeme decirle, no todas las lesbianas o todos los homosexuales son drogadictos y tampoco todos son promiscuos. Some do, some do not. Algunos lo son, otros no. But that's unfortunately part of my story, but it shows how God will impact every aspect of your life if you encounter the living Jesus Christ. Pero en el caso mío yo puedo ver cómo el poder de Jesucristo viene a transformar todas y cada una de las áreas de nuestra vida. So I was experimenting with drugs, Así es que ahí estaba yo incursionando en el mundo de las drogas. but I didn't have much money as a dental student. Pero yo era un estudiante universitario, no era millonario y necesitaba dinero. So I supported my habit by selling drugs. Así es que empecé a mantener mi adicción convirtiéndome en vendedor de drogas. And I sold to friends, classmates, even a professor. Y yo le vendía drogas a mis amigos, a mis compañeros de estudio, hasta un catedrático universitario era cliente mío. See, I actually thought I could live this double life. Así es que yo decía, qué fácil, estoy aprendiendo a manejar una doble vida. Of being a graduate student by day and a promiscuous drug dealer by night. Así es que yo puedo ser un respetable estudiante de odontología durante el día y un drogadicto promiscuo durante la noche. But 3 months before I was to graduate with my doctorate, Pero 3 meses, solo 3 meses antes de graduarme de doctor en odontología, the administration of the school expelled me. la administración de la universidad me expulsa. So my parents flew from Chicago to Louisville, Kentucky. Así es que volé de Chicago a Louisville, Kentucky. And Los papás, perdón, sus papás volaron al saber de su expulsión de Louisville a Chicago. see, my father is a dentist and he knew the dean really well. Mi papá también es un odontólogo y él conocía muy bien al decano de la facultad. All they needed to do was to threaten a lawsuit and I'd stay in school for 3 months and get my doctorate. Así es que mi expectativa era, mi papá va a venir, va a amenazar al decano de la universidad diciendo, les voy a poner una demanda, se van a asustar y me van a dejar terminar estos 3 meses y graduarme. Besides, isn't that what any good Chinese parent should do anyway? Así que, bueno, eso se espera de un buen papá chino, ¿no? But to my surprise, as we sat there in the dean's office, Y para mi gran sorpresa, cuando tuvimos esa reunión en la oficina del decano, my mother looked at the dean mi mamá mira fijamente al decano and said, "It is not important that Christopher becomes a dentist. y le dice, caballero, no importa que mi hijo no se gradúe de odontólogo. What's more important is that Christopher becomes a Christ follower." ¿Sabe lo que sí es importante? Que mi hijo Christopher se convierta en un seguidor de Jesucristo. And they said that they were going to support whatever decision the school made. Así es que mis papás le dijeron al decano, lo que la universidad decida, nosotros lo apoyamos totalmente. They knew that nothing, absolutely nothing, was more important than our children knowing Jesus Christ. Ellos le enfatizaron, para nosotros no hay nada más importante en la vida que nuestro hijo se convierta y conozca al Señor Jesucristo. Even more important than education and even more important than career. ¿Qué importa su educación y qué va a importar su carrera si él no conoce a Jesucristo? But I have to tell you, I was not happy about their decision. Pero déjeme decirle, yo me enfurecí con esas declaraciones que mis papás estaban haciendo. So I moved further away from them to the big city of Atlanta, Georgia. Así es que
me fui de ellos, me alejé lo más posible de mis padres y me fui a Atlanta, en el estado de Georgia. And there, I quickly took over the drug scene in the gay community. Y ahí rápidamente fui a encajar en la comunidad homosexual y en el mundo de la drogadicción. And I became a supplier to other dealers in over a dozen states. Y no solo me hice traficante de drogas, me hice el que suplía a los traficantes fuertes del área. In addition, it was nothing for me to have multiple anonymous sexual encounters each and every day. Y para mí no importaba, llegué al punto de tener múltiples encuentros homosexuales, muchos hasta en un mismo día, con quien fuera. Because according to the world, I had it all. Y para los que me conocían en el mundo donde yo estaba, y para el mundo yo lo tenía todo. Money, Dinero, fame, fama, drugs, droga and sex. y sexo. I had exchanged the truth of God for a lie. Yo cambié la verdad de Dios y me quedé con una mentira. And I began worshiping and serving the creature rather than the creator. Y empecé a idolatrar y empecé a adorar a la criatura en vez de adorar al Creador. Because in my world, I had become God. Porque en mi mundo, Dios era yo. Leon and I had no idea that Christopher was doing drugs. Leon y yo no teníamos ni la menor idea que Christopher estaba tomando drogas. But we knew his biggest need was to know Jesus Christ as his Lord and Savior. Pero ambos sabíamos que la mayor necesidad que Christopher tenía era que tener a Jesucristo y que lo proclamara como su Señor y su Salvador. So I sent him Christian cards several times a week. Lo que yo hacía entonces era mandarle tarjetitas cristianas varias veces durante la semana. And I filled them with encouraging words, Y la llenaba con palabras de ánimo, scripture, con las escrituras and hymns. y también con letras de himnos. At the bottom of each card, I signed. Y a la parte de abajo de cada una de las tarjetas yo firmaba: Love you forever, Mom. Te amo por siempre, mamá. Little did I know, he never read them. Nunca me di cuenta que él nunca las leyó. And simply tossed them into the garbage. Simplemente las agarraba y las tiraba al cesto de la basura. My wife and I know the only way to see our son if we flew to Atlanta. Nosotros sabíamos, bueno, si queremos verlo, si queremos saber cómo está, vayamos a Atlanta. So we did. Así que lo hicimos. But on the second day, he kicked us out, not even allow us to call a friend to pick us up. Y el segundo día de estar en el apartamento de él, nos echó a la calle. Ni siquiera nos dio tiempo de hacer una llamada para que alguien nos llegara a recoger. Before leaving, I want to offer Christopher something that was my very first Bible. Y antes de irme, le dije, hijo, quiero ofrecerte algo, quiero dejar contigo. Esta es, mira, la primera Biblia que tuve. Not surprisingly, he refused. Obviamente, no me sorprendió que me la rechazara. But I still left on his counter and walked out the door. Pero mientras nos sacaba del apartamento, alcancé a dejársela en la cocina, en una mesa, y nos fuimos. We found out later, as soon as we walked out, he took my Bible and threw it into the trash. Nos dimos cuenta después que apenas habíamos salido, agarró la Biblia y la tiró al cesto de la basura en la cocina. It was more than obvious that he was totally unreachable. Así es que era más que obvio, él estaba totalmente cegado. And completely hopeless. Y mi hijo, decía yo, no tiene esperanza alguna.
But my wife and I committed not to focus on the hopelessness, Pero mi esposa y yo hicimos un compromiso. Nos dijimos, no nos vamos a concentrar en nuestra falta de esperanza, but we focused on the promises of God. nos vamos a enfocar, vamos a poner los ojos en Dios y en sus promesas. Along with over 100 prayer warriors from our own church and from the Bible Study Fellowship group. Así es que nosotros montamos un ejército de 100 guerreros de oración, gente de nuestra iglesia y esa gente que les contaba de nuestros estudios bíblicos. We cry out to God for our son Christopher. Y empezamos a clamar a Dios a favor de la vida de nuestro hijo Christopher. My wife began a very bold and dangerous prayer. Mi esposa empezó a orar de esas oraciones peligrosas que hacen las mamás, de esas oraciones tremendas. Lord, do whatever it takes to bring this prodigal son to you. Mi esposa dijo, Señor, haz lo que tengas que hacer, cualquier cosa, pero que este hijo pródigo regrese a tus pies. In her desperation, she fasted every Monday for 8 years. En su gran desesperación, ella empezó a ayunar todos los lunes por 8 años consecutivos. Never even missing one week. Nunca, ni siquiera una semana, no perdió ni un lunes de esos ayunos que ella se propuso hacer. Once she fasted 39 days for our son Christopher. En una de esas ocasiones ayunó 39 días a favor de la vida de nuestro hijo Christopher. She would literally every morning stay in her prayer closet Literalmente, cada mañana mi esposa se encerraba, ella tenía un closet, un cuartito para orar exclusivamente allí. on her knees. Ahí estaba mi esposa, de rodillas cada mañana, Reading her Bible and praying for Christopher. orando, leyendo su Biblia, intercediendo por Christopher. Angela wrote out some of her prayers. Ángela adquirió la costumbre de escribir algunas de sus oraciones. And following is one of those prayers. Y esta es una de esas oraciones. I will stand in the gap for Christopher. Me pararé firmemente a favor de Christopher. I will stand until the victory is won. Me pararé firme hasta conquistar la victoria. Until Christopher's heart changes. Hasta que el corazón de Christopher sea cambiado. I will stand in the gap every day. Me pararé firme en la brecha cada día. And there I will fervently pray. Y ahí fervientemente estaré orando. And Lord, just one favor. Y Señor, por favor, solo un favor te pido. Don't let me waver. No permitas que flaquee. If things get quite rough, which they may, Si las cosas se vuelven difíciles, lo cual posiblemente sí sea, I would never give up on that son, nunca me rendiré por mi hijo, nor will you. ni me rendiré por ti. Though the enemy seeks to destroy, Aun cuando el enemigo busque destruir, I will not quit as I intercede, no renunciaré a interceder por él. though it may take years. Aun cuando eso tome muchos años. I give you my fears and Te tears doy mis temores y mis lágrimas, as I trust every moment I plead. mientras confío en ti a cada momento, en toda oración y ruego.
I prayed those prayers for 8 years. Oré esa misma oración durante 8 años. And it seemed that God was not answering them. Y parecía que Dios no me estaba respondiendo a ellos. But during those years, God did answer my prayers. Pero saben, en realidad durante esos años Dios sí estaba respondiendo. Just not in the way I expected. Solo que no en la manera que yo estaba esperando. His answer for me was, La respuesta que Él me estaba dando a mí era: wait, be still, and know that I am God. espera, quédate quieta y conoce que yo soy Dios. Looking back upon those years when I prayed for change, Mirando atrás hacia esos años, cuando yo estaba esperando cambios, que se dieran cambios, God did bring changes. saben, Dios sí trajo cambios. The change was not yet in Christopher, Claro que los cambios no se veían aún en Christopher. but the change was in me and my husband. Los cambios empezaron a suceder en mí y en mi esposo. What God intended for that time was, Lo que Dios estaba intentando hacer en ese tiempo we will be changed. es que nosotros cambiáramos, We will be transformed. que fuéramos transformados, We will be trophies of God's mercy. que fuéramos como esos trofeos por la misericordia de Dios. Oswald Chambers says, Este autor, Oswald Chambers, dice: we are not here to prove God answers prayer. no estamos aquí para comprobar que Dios responde a las oraciones. We are here to be living monuments of God's grace. Estamos aquí para hacer esos monumentos vivientes de la gracia de Dios. As we live out those years of waiting, Mientras vivíamos esos años de espera, we learn to walk and live as monuments of His grace. aprendimos a caminar y a vivir como esos monumentos por su gracia. As God drew us to Himself each and every day. Mientras Dios nos atraía cada vez más hacia Él, cada día. Often, answer to prayer does not come quickly. Sabemos que a menudo las respuestas a las oraciones no son inmediatas. And this definitely was not an exception. Y este caso de mis padres, mío, no fue una excepción. But my parents were unwavering in their faithfulness to intercede on my behalf. Pero mis padres siempre mostraron no flaquear, siempre fueron fieles y no flaquearon en su propósito de vivir intercediendo por mí. Like the persistent widow, my mother bombarded heaven with her prayers. Con oraciones, con lágrimas, mi mamá literalmente bombardeó los cielos en intercesión. She knew that it would take nothing short of a miracle Ella sabía que la respuesta que necesitaba no era nada más y nada menos que un milagro to bring this prodigal son to him. de traer a este hijo pródigo hacia el Señor. And a miracle is exactly what God did. Y es exactamente eso. Lo que Dios hizo fue un auténtico milagro. This miracle came with a bang on my door. Ese milagro se empezó a desarrollar con unos golpes bien fuertes en la puerta de mi casa. I opened up my door, and on my front doorstep Así es que abrí la puerta y ahí en la entrada were 12 federal drug enforcement agents, Atlanta police, estaban 12 agentes federales de la policía de Atlanta and 2 big German shepherd dogs. y habían 2 grandes pastores alemanes, no de pastorado, no que 2 perros enormes. I just received a large shipment of drugs, not my largest. Y me encontraron un gran cargamento de drogas, por cierto, no el más grande que había yo recibido. And they confiscated all my money and my drugs. Y inmediatamente me confiscaron todo el alijo de drogas
y todo el dinero que me encontraron. And I was charged with the street value equivalent of 9.1 tons of marijuana. Así es que los cargos decían, se encontró en posesión de 9.1 toneladas de marihuana. With that amount, I was facing 10 years to life in federal prison. Y esa cantidad se traducía a 10 años de cárcel en una prisión estatal. I had started with a bright future among society's finest in the academia. Yo caí en un desplome de poder ser un estudiante brillante en el área académica, And I found myself in the ditch among society's despised in the Atlantic City jail. y desde ahí caí a una alcantarilla, literalmente, donde estaba lo peor de la sociedad. So I tried calling my friends. Así es que inmediatamente, como no tiene derecho a una llamada, empecé a tratar de llamar a mis amigos. You know those type of friends that say, whenever you need something, just give me a call. Claro que yo tenía amigos, esos amigos que le dicen a uno, mira, cualquier cosita, pues una llamadita y ahí voy a estar. I'm sure you have some of those friends. Yo sé que usted también tiene de esos amigos, ¿verdad? Those type of friends that really get me more into trouble than they're any good for me. Y esos amigos obviamente habían sido más un problema que una ayuda para mí. But what I didn't know was I had a praying mother at home. Pero lo que yo no sabía es que yo contaba con una madre que oraba por mí en casa. Watch out. Ojo. So what she knew, as long as I had those type of friends around, Again. she knew as long as I had those type of friends around, Ella sabía del tipo de amigos que yo tenía a mi alrededor. that I would find no need for God and no need for my parents. Así es que ella sabía que yo no iba a recurrir a Dios ni a mis padres. And remember, she loves bold prayers. Y se acuerda de que ella que acaba de contar esas oraciones así aguerridas que ella hacía. Well, she prayed specifically years ago Ella había orado de manera específica desde hace muchos años that somehow, some way, God would cause all of those friends to desert me. Ella le había dicho a Dios, Señor, llegará el día en que todos esos falsos amigos, te pido que todos lo abandonen. And on that day, not one friend answered my collect call. Y ese día, ni uno solo de mis amigos contestó aquella llamada por cobrar. So you mothers, beware of your prayers. They're gonna come true. Hermanas, por favor, tengan cuidado con sus oraciones, porque Dios las escucha. So I was down to the bottom of the list, home. Así es que toqué literalmente fondo. And I did not want to make that call. El último recurso, mamá, pero estaba luchando por no hacer esa llamada. As I imagined the earful that I was going to get on the other line. Yo dije, ya me imagino la gran bañada que me va a dar cuando me conteste el teléfono. But to my surprise, my mother's first words were, Pero, para mi sorpresa, las primeras palabras de mi mamá al teléfono fueron, "Son, are you okay?" hijo, ¿estás bien, hijo? No condemnation, Ni una palabra de condenación, no berating words, ninguna palabra de recriminación. just words of unconditional love Las and palabras que grace. escuché fueron del amor incondicional. The Apostle Paul says in Romans chapter 2, verse 4, En Romanos 2:4 el apóstol Pablo dice that it's God's kindness that leads us to repentance. que es la bondad de Dios la que nos guía, nos atrae al arrepentimiento. Notice that it doesn't say God's anger. La Biblia no dice, es la ira de Dios la que te trae el It's arrepentimiento. not God's wrath, No es el juicio de Dios. but it's God's kindness Es that la- leads us to repentance. Lo que nos atrae al arrepentimiento es la bondad de Dios. And even on that miserable day, God was pouring out His grace. Y aún en uno de los días más miserables de mi vida,
yo era receptor de la gracia de Dios. and drawing me to himself through the words of my mother. Y Él se estaba revelando a mí a través de las palabras de mi mamá. Actually, my mom was excited to get that phone call, if you can believe it or not. My mom was excited. Yo estaba destrozado, pero al otro lado de la línea había una mujer feliz. Because I hadn't called home in years. Porque ella había deseado esa llamada, la había estado esperando por años. And she knew, without a doubt, that this was God's answer to her prayers. Así es que ella decía, esta es la llamada, esta es la respuesta del Señor. So as she hung up that phone, fighting back the tears, Así que ella cuelga el teléfono y me dice que luchó por no llorar. she knew she had to do like that good old hymn says. Y ella empezó a recordar, a pesar de mi situación, lo que dice la letra de ese himno tan antiguo. Count your blessings, name them one by one. Cuenta tus bendiciones, no olvides ninguno de los beneficios del Señor. Cuéntalos, enuméralos uno a uno. No matter what storm she was going through, no matter what storm she was going No through, importando a través de cualquier tormenta que ella estuviera atravesando, no matter what difficulty she was enduring, no importando la dificultad de turno a la que tenía que enfrentarse, she had to count her blessings. ella sabía, decía, estoy pasando un tiempo duro, So she pero set the tengo que recordar las bendiciones de Dios. So she set the phone down and reached out. Next to the phone was a calculator. Así es que ahí donde estaba el teléfono, después de colgar, ahí había una calculadora. And she tore off a little piece of the adding machine tape. Así es que ella agarró de ese papelito que hay en los contómetros, ¿verdad? And she wrote down these first blessings. Así que empezó ella a anotar las bendiciones que Dios le había dado. Christopher is in a safe place compared to before. Vamos a ver, dijo, gracias Señor, porque mi hijo Christopher hoy ya está en un lugar seguro. Bueno, en comparación donde estaba antes, ¿verdad? And he called home for the very first time. Bendición número 2, mi hijo me llamó después de tanto tiempo. As my years in prison passed, Mientras pasaban mis años en la prisión, my mother kept counting her blessings and adding to this list. mi mamá consiguió más papelitos porque siguió escribiendo las bendiciones del Señor. And today, this list is longer and taller than she is. Y esta lista hoy es más larga y más alta que mi mamá. Both sides. Mire, Both sides. esas notitas como post-it, de los Oh. dos, perdón. Y esta lista está anotada de los dos lados. A few weeks later, a few days later, Unos días, unas semanas más tarde, I was walking around the cell block. yo estaba paseándome por ahí por las celdas. I was really trying to stay to myself. Yo estaba tratando de cuidar de mí mismo. I didn't want to mingle with those really bad people, those criminals. Yo decía, me tengo que cuidar, yo me voy a apartar lo más posible de esos criminales bárbaros que hay aquí. Because, of course, I didn't think I was a criminal. Imagínense, yo estaba preso con ellos, yo no era criminal. And I passed by this garbage can. Y caminando por ahí vi un basurero. And it was really a mound of trash. They don't take the trash out every day in prison. Y era así, había una montaña, estaba lleno de basura. And it smelled bad. Era de basurero de prisión, apestaba. Flies were circling around it. Era un basurero con basura podrida y lleno de moscas. And I looked at this heap of garbage. Así que vi en ese promontorio de basura. And I thought to myself, my life right now is like this garbage. Y lo único que pensé fue, así, esta es una imagen de mi vida. Así como ese basurero es mi vida. I'm from upper middle class suburb of Chicago. Yo, una
un hombre de la clase media alta, de los suburbios de Chicago, My father has 2 doctorates. hijo de un hombre, de un papá que tiene 2 doctorados. I was only 3 months away from receiving my own doctorate. Yo que con solo 3 meses me faltaban para graduarme de doctor. I had a bright future. Yo tenía un futuro brillante. But now I found myself among common criminals. Y ahora estoy aquí en esta cárcel y mis únicos compañeros son criminales comunes. Trash. Son basura. With my head down, I was about to pass by that garbage can. Cabizbajo, seguí caminando, alejándome del basurero. But something on top of the trash caught my eye. De repente, algo que estaba encima del promontorio me llama la atención. I bent over and I picked it up. Me agacho y lo levanto. And it was a Gideon's New Testament. Y era un Nuevo Testamento de esos que regalan los gedeones. I took that New Testament back to my prison cell. Y me lo llevé, lo agarré y me lo llevé a mi celda. And I opened up that good book. Y abrí ese buen libro. And for the first time, I read through the entire Gospel of Mark that night. Y por primera vez en la vida me leí un libro completo de la Biblia, el Evangelio de Marcos. But let me just be honest with you. Pero le quiero ser muy honesto. I was not thinking this is the Word of God. Yo no estaba leyéndolo diciendo, oh, leeré la palabra de Dios. No. I was not even thinking, oh, this will be the answer to some of my problems. Yo tampoco estaba diciendo, buscaré en el Evangelio algunas de las respuestas a mi situación. I simply thought, I've got an enormous amount of time on my hands and I better pass it somehow. No, dije yo, tengo tanto tiempo, tan aburrido que estoy, voy a leer algo, dije. Eso fue lo que hice. But as many of you know, sisters and brothers, Pero como muchos de ustedes saben, hermanos y hermanas mías, what we have in our Bibles lo que nosotros tenemos aquí dentro en nuestras Biblias, is not just ink on paper, esto no es un montón de papeles y un gran poco de tinta. No solo es eso. but what we have in our Bibles, beloved, Lo que nosotros, amados, lo que nosotros tenemos en la Biblia, is the very breath of God. lo que aquí hay es el aliento mismo de Dios. And it is living. Y es real. It is living and it is powerful. Y es un aliento de vida. Y es un aliento de vida poderoso. And it is sharper than any double-edged sword. Y esto tiene filo. Esto está afilado de los dos lados, más que cualquier espada. Able to cut through the hardest of hearts. Y esto tiene el poder de penetrar y de cortar la superficie más dura y el corazón más duro. Exposing my sin and my rebellion. Y esto tiene el poder de que cuando ha cortado, saca a la luz y expone mi pecado y mi rebeldía. And for me at that time, it wasn't good news. Y esa exposición, eso que salió a la luz, para mí no eran buenas noticias. And I thought things couldn't get any worse. Yo dije, wow, esto no se puede poner peor. I was wrong. Pero estaba equivocado. A couple weeks later, I was called into the nurse's office. Un par de semanas después me llaman a la enfermería de la prisión. So they handcuffed me, chained my hands around my waist, and shackled my feet together. Antes de sacarme de la celda, me esposan las manos, me ponen las grilletes en los tobillos, me lo atan a la cintura y así me llevan a la enfermería. I shuffled into the nurse's office. Yo iba prácticamente arrastrando mis pies hasta la enfermería de la prisión. She shut the door behind me and sat me down. La enfermera me dice, siéntese por favor, cerró con llave la puerta. She was uncomfortably struggling with the words. La mujer me hablaba, pero yo notaba, la veía desesperada, la veía ansiosa. She couldn't even give me eye contact. Y cuando me estaba hablando ni siquiera estableció contacto visual conmigo. And in my heart, I just knew something wasn't right. Y claro, dije, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que esta mujer me va a decir?
So she resigned to writing something on a piece of paper and slowly slid it across the desk to me. No fue capaz de decírmelo verbalmente, agarró un papelito, escribió 3 letras y un símbolo y me lo deslizó en la mesa. And I looked down at this piece of paper and I saw 3 letters and a symbol. Y cuando me acercó el papelito vi esas 3 letras y ese símbolo. And it read HIV positive. Y ahí decía VIH positivo. A few days before Christmas, Unos días antes de la Navidad, I received Christopher's phone call from jail. recibí la llamada de parte de Christopher desde prisión. The noise in the background could not cover up his sad and hopeless words. El ruido que había en el fondo no podía encubrir la tristeza y la desesperanza de las palabras que él emitía. Mom, I am HIV positive. Mamá, soy VIH positivo. His silent and weak voice trailed off as my body went limp. Esa voz sombría y de mucha tristeza se iban debilitando poco a poco. I felt dizzy, and the world around me seemed to stop. Mi cuerpo se adormecía y me sentía mareada y sentía que todo mi mundo que estaba alrededor mío parecía detenerse. Ever since Christopher told us he was gay, Desde el momento que Christopher nos dijo que él era homosexual, I had lived this constant fear. había vivido este temor constante That Christopher might one day contract this deadly virus. que un día Christopher iba a contraer este virus mortal. My worst nightmare was now a reality. Y mi peor pesadilla se había vuelto finalmente una realidad. Christopher was sentenced to 6 years in federal prison. Christopher había sido sentenciado para 6 años en una prisión federal. But news of his HIV status was like a death sentence. Pero la noticia de su condición de salud era como si fuese una sentencia de muerte. A verdict I could not accept. Era un veredicto que yo no podía aceptar. Hang up the phone. The pains of grief torn at my broken heart like a knife. Al yo estar colgando el teléfono, sentía ese dolor de aflicción y sentía como que mi corazón se rompía en pedacitos. Aimlessly, I stumbled up the steps. Sin rumbo, empecé a arrastrar mis pies hacia arriba, And dragged my heavy body into my prayer closet. llevando mi pesado cuerpo hasta ese closet, ese cuarto de oración. And I under the cross, I fell to my knees. Caí de rodillas debajo de esa cruz As stinging tears blurred my eyes. y lágrimas empezaron a empañar mis ojos. This affliction was more than I could bear. Esta aflicción era demasiado grande, más de lo que yo podía soportar. In the silence of my sorrow, Y en ese silencio de mi propio dolor, a melody began to play in my heart. una melodía empezó a venir a mi cabeza una y otra vez. The soft and sweet string of a hymn. Y esas dulces y suaves acordes de este himno Fill my ears and repeat over and over. se repitieron en mis oídos una y otra vez. It is well with my soul. Estoy bien, oh mi Dios. O como diría en inglés, estoy bien, reposa, alma mía, reposa. When peace like a river
attentive my way when sorrows like sea billows roll. Whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Please sing with us. ¿Pueden ponerse de pie, hermanos? Estoy bien. Dime con mi Dios, con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. One more time. Estoy bien con mi Dios, con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. You may be seated. Pueden sentarse. A few days after receiving that devastating news, Días después de recibir esa noticia tan devastadora, I was lying in my prison cell all to myself. me tiré ahí en la cama de mi celda solo. And I was lying in my bed and I looked up at the metal bunk above me. Y como es una especie de camarote viendo hacia arriba, veo ahí en la parte metálica de la cama, There was graffiti and gang symbols. habían ahí graffiti, habían símbolos de pandillas, But someone had written something in the corner. pero en una de las esquinitas alguien había escrito algo. And it read, if you're bored, read Jeremiah 29:11. Y decía, si estás aburrido, léete Jeremías 29:11. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Porque yo sé los planes que tengo para ti, declara el Señor. Plans to prosper you and not to harm you. Planes de bien y no de mal. Plans to give you hope and a future. Quiero darte esperanza y un futuro. Planes para darte el fin que esperas. You see, at the most hopeless point in my life, En el momento más devastador de mi vida, God was using the words written by a prophet thousands of years ago. Dios trae a mi vida las palabras de un profeta, palabras que Dios le dio miles de años atrás. To a rebellious nation, Israel. Palabras dirigidas en primer lugar en aquel momento a su pueblo rebelde, Israel. To tell me that regardless of who I was and what I had done in the past, Para decirme a mí ahora, en mis circunstancias, de que independientemente de quien yo había sido y lo que había hecho, He still had a plan for me. Dios me decía, te esté pasando lo que te esté pasando, yo todavía tengo un plan para ti. He still had a plan for me. Dios me dijo, todavía tengo un plan para ti. I had no idea where this plan was going to take me. No tenía la mínima idea de hacia dónde me iba a llevar este plan de Dios. But God gave me enough faith, enough strength to get through that one day and the next and the next. Pero Dios me dio la fe para vivir como dice la Biblia, un día a la vez, y poder vivir un día y después el otro y después el siguiente. My transformation was gradual. Mi transformación fue gradual. I wish I could tell you I got down on my knees, said a sinner's prayer, and everything was just perfect after that. I didn't have any more problems. Yo quisiera decirles, hermanos, les testifico que en ese momento doblé rodillas, hice una oración al Señor y a partir de ese momento, hermano, yo no tuve ningún problema. But that's far from the truth.
pero eso está muy alejado de la realidad. God was convicting me of the dependencies, the idols that I had in my life, which were many. Dios empezó gradualmente y en un proceso a convencerme y a arrepentirme de todos los ídolos que yo tenía en mi vida, y eran bastantes. The most obvious was drugs. I was in prison for drugs. That's the most obvious. Y uno de los más obvios era la drogadicción, la drogodependencia. Yo estaba en prisión por tráfico de drogas, pues. But within a few months, God delivered me from the bondage of that addiction. Pero en cuestión de unos meses, Dios me liberó de las cadenas de esa adicción. But the last thing that I was holding on to and that felt like I just couldn't let go was my sexual identity. Pero el último de los ídolos al que yo me estaba aferrando y al que no quería dejar era lo que se refería a mi identidad sexual. So I was reading through the Bible, Así que empecé a escudriñar la Biblia. and it was so clear to me that God loved me unconditionally. Y estaba claro, la Biblia me decía, Dios te ama incondicionalmente. But then there were some passages in the Bible that seemed to condemn that core part of who I thought I was, my sexuality. Pero habían partes irrefutables de la Biblia que yo decía, esto que aquí dice condena el núcleo mismo de lo que yo creo que soy, mi área sexual. So I went to a prison chaplain to ask him his opinion on this issue of homosexuality. Así es que en mi búsqueda me fui a platicar con el capellán de la prisión y le expuse, mire, yo soy homosexual y estoy averiguando qué dice la Biblia al respecto. You see, I'm a new Christian and I didn't know that much about the Bible. Y le dije, mire, yo soy un cristiano nuevo, no sé gran cosa de la Biblia. So I went to ask someone who I thought should know more about the Bible. Así es que, pues lo lógico, ¿verdad? Era ir donde un capellán porque pues él sabe más de la Biblia, ¿no? But to my surprise, this chaplain actually told me that the Bible does not condemn homosexuality. Pero para mi sorpresa, el capellán me dijo, no te preocupes, la Biblia no condena la homosexualidad. And he gave me a book from his shelf and he said, here, this book explains that view. Y fue a su librera, sacó un libro y me lo da y me dijo, aquí está todo explicadito. So with much curiosity, I took that book Bueno, me dio curiosidad, me llevé el libro. in the hopes of finding biblical justification for homosexuality. Con la esperanza de encontrar justificaciones fundamentadas en la Biblia para, pues, condonar mi sexualidad. So I had that book in one hand and the Bible in the other. Pero hice esto, abrí la Biblia aquí y abrí el libro por este lado. And from a purely human perspective, Y desde una perspectiva puramente humana, I had every reason in the world to accept what that book is claiming. desde una perspectiva meramente humana, yo tenía toda la necesidad y los recursos del mundo para querer To, creer lo que ese libro decía. to justify the way I had been living. Humanamente hablando, para mí hubiera sido fácil adoptar las justificantes que ese libro presentaba para la homosexualidad y aparentemente fundamentadas en la Biblia. But God's indwelling Holy Spirit convicted me. Pero el Espíritu Santo de Dios que ya habitaba en mí me decía, no, esto no es así. That those assertions from that book were a clear distortion of God and His Word. Esos textos, esos fundamentos que están en el libro son una clara distorsión, fuera de contexto, y están opuestos a lo que la palabra de Dios dice. And His unmistakable condemnations against gay sex. And His unmistakable condemnations against gay sex. Y si tú lees la Biblia, vas a encontrar condenación y oposición incuestionable al sexo homosexual. I couldn't even finish that book. Ni terminé de leer el libro, pues And I gave it back to the chaplain. se lo regresé al capellán. Which meant I turned to the Bible alone.
Así es que lo que significa eso fue que me volví por completo a la palabra de Dios. And I went through every verse, every chapter, every page of Scripture. Y empecé a leer cada capítulo, cada libro, cada versículo, cada palabra de la Biblia. Looking for justification for homosexuality. Mi búsqueda era, voy a ver si encuentro justificación para mi conducta homosexual. I was looking for anything, any type of a positive affirmation for a monogamous gay relationship. Yo dije, por aquí tiene que haber alguna palabra, algún pasaje que apoye una relación homosexual monógama. I went cover to cover several times I had time. Como tenía tanto tiempo, ya les conté, ¿verdad? De pasta a pasta, mire, yo me revisé la Biblia para encontrar ese apoyo bíblico para mi homosexualidad. I couldn't find anything. Resultado de la búsqueda, cero, no hay nada. So I was at a turning point. Así es que yo estaba en una encrucijada, en un punto crucial. And a decision had to be made. Y cuando Dios nos lleva a esos momentos, te dice, momento de tomar una decisión. Either abandon God and His Word, either abandon God and His Word, opción 1, abandonás a Dios y abandonás su palabra, and pursue a monogamous gay relationship, y andate a buscar esa tu relación homosexual monógama, by allowing my attractions to control who I was and how I lived. y deja que tus atracciones controlen lo que sos y lo que harás. Or O abandon pursuing a monogamous gay relationship, renunciar y abandonar el deseo de tener una relación homosexual monógama by freeing myself from my attractions y libérate, desenrédate de esos sentimientos y atracciones and live as a follower of Jesus y Christ. tomar la decisión de vivir como seguidor de Jesucristo solamente. My decision was clear and obvious. Mi decisión fue clara y obvia. Follow Jesus. Decido seguir a Cristo. As the days and the weeks and the months of abstinence passed, Y mientras pasaban esos días, esas semanas que se convirtieron en meses de abstinencia, I realized that my sexuality should not be the core of who I was. me di cuenta de que mi sexualidad no debería ser el centro de mi universo, el centro de mi vida. See, I told myself before, God loves me unconditionally, and that's true. Yo sabía, Dios me ama incondicionalmente. Verdad, es cierto. But then I added to God's truth. Don't we like to do that? We like to add to God's truth. Pero yo le agregué a la verdad de Dios. Eso no hay que hacerlo, eso de agregarle a las verdades de Dios. And so I added, so therefore, He doesn't want me to change. Así es que, si Dios me ama incondicionalmente, bueno, conclusión, Dios no quiere que cambie. Don't we hear that a lot from our friends? God loves me unconditionally, and He loves me just the way I am, so leave me alone. Así me decían algunos amigos homosexuales y que no predican que Dios lo ama a uno incondicionalmente, pues así que déjame en paz, así me quiere Dios, así me voy a quedar. But now, after reading through the Bible several times, I realized something very important. Así es que, pero después de escudriñar tantas veces las escrituras, me di cuenta de algo muy importante. That unconditional love is not the same thing as unconditional approval of my behavior. Llegué a entender y a discernir que el amor incondicional no es igual
a la aprobación incondicional de cualquiera de tus conductas. This is important. Let me say that again. Y esto es muy importante, déjeme decírselo de nuevo. Unconditional love is not the same thing as unconditional approval of my behavior. El amor incondicional no significa que porque Dios me ama incondicionalmente, Él incondicionalmente también aprobará mi conducta. You see, my identity should not be defined just what I feel. My identity shouldn't be defined by just what I feel. Yo dije, mi identidad no debe estar definida simple y sencillamente por las cosas que estoy sintiendo. My identity shouldn't be grounded in my sexual attractions. Mi identidad no debe estar enraizada, no debe de proceder de mis atracciones sexuales. My identity is not gay. Mi identidad no es gay, no es homosexual. My identity is not ex-gay. Tampoco mi identidad es, ahora usted es un ex gay, un ex homosexual. My identity isn't even heterosexual for that matter. Y tampoco, en ese contexto de lo que les estoy diciendo, tampoco mi identidad ahora es, ahora usted es heterosexual, ¿verdad? But my identity as a child of the living God must be in Jesus Christ alone. ¿Sabe cuál es mi identidad ahora? Yo, Christopher, soy un hijo de Dios por la gracia de Jesucristo. Nada más. God says, "Be holy, for I am holy." Dios dice, sé santo, porque yo, tu Dios, soy santo. Honestly, I used to think that if I wanted to please this God of the Bible, I would have to become a heterosexual. Yo decía antes, mi concepto era, bueno, para complacer a este Dios de la Biblia, me tengo que hacer heterosexual, y así. That the more heterosexual I was, the more pleasing I would be to God. Era como, entre más heterosexual yo sea, más complacido va a estar el Señor. But I noticed that God never said, "Be heterosexual, for I am heterosexual." Y la verdad que yo decía, no encontré ningún versículo bíblico que dijera, sé heterosexual, porque yo soy heterosexual. But neither did he say, "Be homosexual, for I am homosexual." Y mucho menos hay uno que diga, sé homosexual, porque yo soy homosexual. Rather, God said, "Be holy, for I am holy." Lo que sí encontré es esto que está ahí. Sed santos, porque yo soy santo. So heterosexuality should never be the goal. Así es que la heterosexualidad per se no es el objetivo por excelencia. So the opposite of homosexuality is not heterosexuality. Y descubrí que lo opuesto o lo contrario a homosexualidad no es heterosexualidad. The opposite of homosexuality is holiness. Lo opuesto a la homosexualidad se llama santidad. As a matter of fact, amen. As a matter of fact, the opposite of any sin struggle is holiness. De hecho, caballeros, todos, lo opuesto a cualquier pecado que estemos practicando es la santidad a Dios. So I shouldn't keep focusing upon my temptations. Así es que Dios me dijo, deja de poner tus ojos en tus tentaciones. But I shouldn't keep focusing upon my sin. Y no te enfoques, no te claves en tu pecado y tu pecado. But I needed to focus upon living a life of holiness and living a life of purity. En lo que te tienes que enfocar es vivir una vida de santidad a Dios. ¿Sabes en qué enfocarte? En vivir una vida de pureza delante de Dios. Because change is not the absence of temptations. Change is not the absence of temptations. Porque el cambio no es la ausencia o la falta de tentaciones. But change is the freedom to be holy in the midst of our temptations. Sino que el cambio es la libertad. La libertad que tengo de permanecer santo para Dios, aun que las tentaciones me estén asediando. Because, amen. Because the ultimate issue is not what I'm struggling with. Porque el punto al final de la historia no es con lo que yo estoy luchando.
The ultimate issue is not what are my attractions. El asunto final no es, y mire, ¿y usted contra qué está luchando? ¿Qué atracciones tiene? But the ultimate issue is that I yearn after God in total surrender and complete obedience. Aquí el punto es que yo tengo que aferrarme con todo mi ser a Dios y cumplir con su voluntad. As I began to live this life of surrender and this life of obedience, A medida que yo empecé a caminar en esta vida de obediencia, en esta vida de rendición a Dios, God began to reveal His plan for my life. en esa misma medida, Dios empezó a revelarme ese plan que me había dicho que tenía para mí. And He called me to full-time vocational ministry while I was in prison, of all places. Y Dios me hizo un llamado a dedicarme al ministerio de la palabra de Dios a tiempo completo, aun cuando todavía estaba preso. And I realized that it didn't matter where I was, whether in prison or out of prison, because my calling would remain the same regardless of the location. Y Dios me enseñó, independientemente de dónde estás, si estás en una prisión o si estás fuera de una prisión, tu llamado es tu llamado, te lo he hecho yo, donde quiera que estés. And with that change of heart, God did another miracle. Y con ese cambio a partir del corazón, Dios hizo otro milagro. And He shortened my sentence from 6 years to 3 years, which is almost unheard of in the federal system. Y el milagro fue que de los 6 años que me habían dado para estar en la cárcel, la sentencia se redujo a 3 años. Es una prisión federal y esas cosas no suceden en las prisiones federales. So with only about a year left of my prison sentence, Así que en el último año de mi tiempo en la cárcel, I knew if I was going to continue on in ministry after prison, yo dije, bueno, tengo que prepararme, estudiar para el ministerio después de que salga de aquí. I'd better learn more about the Bible than just prison religion. Y yo tengo que... ¿Again? I'd better learn more about the Bible than just prison religion. Yo tengo que aprender más de la Biblia y no solo lo que aprendí aquí como preso y la religión de acá. So I called home collect to my parents. Así que llamé por cobrar otra vez a la casa de mis papás. And I told them, I think God's calling me to ministry. Y les digo, papá, mamá, Dios me está llamando al ministerio a tiempo completo. So I asked them to mail me an application to Moody Bible Institute in Chicago. Así es que como yo solo conocía el Instituto Bíblico de Chicago, lo había oído, le dije, mándenme una solicitud para estudiar en el Instituto Bíblico de Chicago, Moody. But there was silence on the other line. Pero cuando les dije, no escuché ninguna respuesta al otro lado. Because I think they both dropped their phones. Yo creo que o se desmayaron los dos o se les cayó el teléfono del susto. They mailed the application into me to prison. Pero eventualmente me llegó por correo la solicitud. And I was so excited when I got it. Y cuando vi la solicitud, miren, me alegré tanto. I tore it open, I began filling out the questions and the essays. Rompí el sobre y empecé a llenar todo lo que me preguntaban ahí. Until I got to the end of the application, Donde me asusté fue cuando llegué a la parte final de la solicitud. where they asked me for references. Donde me dicen, denos 3 nombres de personas que lo conozcan, 3 referencias personales. And these couldn't be family members and it couldn't be anybody. Así es que decía, y no tienen que ser gente de su familia. But these had to be specifically people who knew me as a Christian for at least 1 year. Las personas que le pedimos son las referencias de 3 personas que hayan conocido su testimonio cristiano por lo menos en el último año. The only people who knew me as a Christian for more than 1 year were people in prison. Y usted sabe, ¿verdad? Solo los presos me conocían de cristiano. So I was able to persuade a prison chaplain, a prison guard, and another prison inmate to write my references to Moody. Así que mire, puse referencia al capellán, puse a un guardia y me hizo el favor también un preso, un compañero ahí, ¿verdad? De ponerme de referencia. So amazingly, Moody actually accepted me. Así es que el otro milagro es que me aceptaron, hermanos. I was released from prison in July of 2001. En julio del 2001
salí de la cárcel. And I started the very next month in August of 2001. Y en el siguiente mes, en el mismo 2001, en agosto, llegué a mis clases del Instituto Bíblico. So imagine the surprise of my classmates when I answered their question. Imagínense la sorpresa de mis nuevos compañeros de clases. Me preguntaron, What did you do this summer? ¿y qué tal? Y contanos, ¿qué hiciste el verano? I graduated from Moody in 2005. Y bueno, tuve que responderles. Imagínense la sorpresa de ellos. Me gradué, a Dios gracias, en el 2005. And then received my master's in exegesis in 2007. Y en el 2007 recibí mi maestría en exégesis bíblica. 2007. And just received last year my doctorate of ministry from Bethel Seminary. Y del seminario Betel acabo de recibir también un doctorado, una especialización. And in 2011, I published a book with my mother in English. Y en el 2011, mi madre y yo publicamos un libro originalmente escrito en inglés. And it was just translated and released on July 7th of this year in Spanish. Y el 7 de julio de este año, 2015, se terminó y salió a la venta la traducción al español. My mother wrote chapter 1, I wrote chapter 2, she wrote chapter 3. She wrote all the odd chapters, I wrote the even chapters. Mi mamá escribió you wrote number? The even, 2, 4, 6, she wrote 1, 3, 5. Él escribió los capítulos pares y la mamá escribió los capítulos impares. Because we wanted to tell you from our own first person voice how you can have the same situation told from two totally different perspectives. Y nosotros lo hicimos así porque queríamos de nuestra propia experiencia, de nuestra propia boca, literalmente, contarles esta situación tan dura desde la perspectiva de la madre y de la perspectiva mía. But that God in His power and His grace brought us, our whole family, back together. Y Dios, por su inmensa gracia, restauró y trajo a unidad a nuestra familia completa. And in the back of every book is a free 8-week discussion guide. Y al final del libro hay una guía de estudio para grupos también. And many small groups are using that to continue the conversation on biblical sexuality and on prodigals and on prayer. Y muchos grupos están utilizando esta guía y este libro para hablar de el dolor que ocasionan los hijos pródigos, acerca de la situación de la homosexualidad, la sexualidad y también de hacer guerra en oración. And Mabel even mentioned that some Christian high schools in the U.S. are using our book as a textbook. Y mire, gracias a Dios, aún algunos colegios cristianos de Estados Unidos, Christian School, right? Christian high schools. Algunos bachilleratos de colegios cristianos en Estados Unidos están utilizando este libro como libro de texto. Because parents, I don't know if you realize this or not, yo no sé si ustedes se dan cuenta de esto o no. our children, our young adults are being flooded with resources on sexuality, all from a non-Christian view. Y usted sabe, nuestros niños, nuestros chiquitos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes están siendo inundados con información distorsionada de la sexualidad a cada momento del día. And yet, unfortunately, parents were being silent and saying nothing on sexuality, and we're not giving any resources to our kids on biblical sexuality. Y tristemente, la gran mayoría de los papás de estos niños y jóvenes simplemente guardan silencio y no le dan a su hijo, no lo proveen de la información saludable, bíblica y necesaria para enfrentar este bombardeo al que están siendo sometidos. And sometimes people will go back to our book table, and one time this old lady, she wanted 12 books. Mire, tuvimos una experiencia de una señora, de una anciana, que llegó y dijo, 12 libros, por favor. We just told her, you just need one. Again? You just need one book. Y le digo, pero mire, es el mismo libro, no son 12 capítulos, solo uno, llévese. And she said, no, I need 12. No, le digo, hágame caso, 12 quiero. Because I have 12 grandchildren, and they all need to learn biblical sexuality. 12 nietos tengo y los 12 necesitan aprender de la sexualidad conforme a la palabra de Dios. Parents and grandparents, it is our choice to grab this opportunity to equip this younger generation on biblical sexuality. Papás, mamás, abuelos, abuelas, tenemos que echar mano de todos los recursos que podamos para poder equipar
y bendecir a esta nueva generación con las verdades bíblicas que Dios estableció para la sexualidad del hombre y la mujer. Because silence is no longer an option. Porque mire, el silencio, evitar el tema, ya no es una opción. Amazingly, though, God has given us back the years that the locusts have taken away. Literalmente, como dice la Escritura, a mi familia y a mí, el Señor nos ha devuelto, nos ha restaurado esos años que consumió la langosta y el revoltón. Where my parents and I, we travel around the world as a two-generation ministry. Nosotros ya somos ministros de 2 generaciones y viajamos, tenemos la bendición de viajar por todo el mundo. Talking about God's grace and God's truth on this issue of sexuality. Y nosotros hablamos acerca de la verdad de Dios, del amor de Dios y de la verdad bíblica acerca de la sexualidad. But God gave us another big blessing, Pero Dios nos dio otra grande bendición. where I'm now back at Moody teaching in the Bible department. Imagínense que ahora tengo la oportunidad de ser catedrático en el instituto bíblico del que me gradué. So I went from prisoner to professor. Así que imagínense, de prisionero a catedrático. How about that for a resume? Mire qué bonito, ¿verdad? Un currículum. De On- prisionero a catedrático. Only God can do that. ¿Quién puede hacer eso, hermanos? Solo Dios. Amen. Gloria a Dios. A Dios sea la gloria. As I conclude and the worship team comes up, Mientras viene el ministerio de alabanza y voy cerrando. when I look back upon my life, Cuando miro en retrospectiva mi vida, I see a lot of bad decisions that I've made. recuerdo, no he olvidado las malas decisiones que tomé. Which have resulted in some big consequences. Y a usted ya le conté, esas malas decisiones trajeron como consecuencia terribles consecuencias, pues. One of those being HIV positive. Y una de esas consecuencias dramáticas con la que vivo es ser un hombre VIH positivo. But you know, I realized something. Pero me doy cuenta de algo, That actually I'm no different than any of you. de que yo no soy en manera alguna diferente a ninguno de ustedes. All of our days are numbered. Nuestros días, dice la Biblia, están contados por Dios. Not one person in this room has ever been promised tomorrow on this earth. A ninguno de los que estamos en este salón se nos ha garantizado que mañana estemos vivos. But don't we take tomorrow for granted? Pero qué costumbre, ¿verdad? Damos por sentado de que mañana vamos a estar vivos. But you know, it took getting HIV for me to realize a profound truth. Pero ¿qué se necesitó para que yo despertara esa realidad? El VIH. That as a child of God, I must live with a sense of urgency. Se necesitó eso que me pasó a mí, en mi propia vida, para darme cuenta que no puedo vivir solo por vivir. Yo vivo cada día con ese sentido de urgencia. You know, this world we live in today, El mundo, la sociedad en la que vivimos nosotros, with threat of war, threat of terrorism, con la amenaza, con estas cuestiones de la guerra, del terrorismo, countries going bankrupt, países enteros en bancarrota, disease, orphans, widows. muertes, hambres, catástrofes. When I look at the craziness in this world, Cuando veo las noticias y me doy cuenta de lo loco, de lo mal que está este planeta, I am fully convinced this world doesn't need another good Christian. me doy cuenta y digo, lo que este mundo necesita
no es otro cristianito buena gente. A good Christian who is good in the eyes of man. Ese cristianito que tan buena gente, ¿verdad? Ante los ojos de los demás. Goes to church maybe every Sunday. Ese hermanito, esa hermanita que no falla un domingo a la iglesia. Good people, Son buena gente, but doing little for the kingdom of heaven. pero no mueven un dedo por el reino de Dios. This world does not need another good Christian. Este mundo no necesita otro buen cristiano nada más. But what this world needs, what this world demands, Pero lo que este mundo quiere, lo que el mundo demanda, lo que este mundo necesita, are great Christians. son cristianos grandes en el Señor, grandes cristianos, Christians who won't settle for mediocrity. cristianos que ya no se revuelvan en la mediocridad. Christians who don't care what the person on the left says or what the person on the right says. No, cristianos que no cambien su conducta por lo que va a opinar el de la derecha, el que va a opinar el de la izquierda. But Christians who are living for an audience of one who's God Himself. Cristianos a quienes la única opinión que les importe es la opinión del que todo lo mira, del que todo lo ve. Christians who know they've been crucified with Christ and they no longer live. Cristianos que declaren y que entiendan cuando dicen, con Cristo estoy juntamente crucificado y yo ya no vivo. Christians who are living with a sense of urgency. Cristianos que cada día lo vivan con aquel sentimiento de que este puede ser el último día de mi vida. Do you know you have been created for greatness? Ustedes saben, hermanos, saben, ¿verdad? Que Dios los creó con un gran propósito. Not great in the eyes of man. No la grandeza de que, soy grande ante los ojos de la sociedad. That can say, oh, look at how great I am, lording over people. That's great in the eyes of man. No esa grandeza de que cómo me admiran, cómo me aplauden, ¿verdad? Cómo admiran lo que he logrado. No es esa la grandeza de la que Dios quiere que ostentemos. But great in the eyes of God. Sino que nosotros busquemos, Señor, ¿de cuál grandeza me estás hablando? La grandeza ante los ojos de Dios. Which means being the least of these. La grandeza que dice, ayúdales, haz todo lo que puedas por estos más pequeñitos. Which means not coming to be served, but coming to serve. Esa grandeza a la cual se llega porque ya te diste cuenta, ¿verdad? Que no te mandé aquí para que te sirvan, te mandé para que sirvas. Because the reality is, La realidad es, and I promise you this, y le prometo, le aseguro esto, that one day every single one of us will stand before our God, our Creator. le aseguro que cada uno de nosotros va a tener que comparecer delante del tribunal de Cristo. And my hope is that He will be able to look at you in the eyes and say, Y mi esperanza es que cuando Jesús le mire a usted cara a cara, well done, good and faithful servant. Él le pueda decir, bien hecho, sierva fiel, bien hecho. Let's bow our heads. Incline su rostro delante del Señor.